Hoy tampoco habéis podido conciliar el sueño. ¿Cómo dormir cuando peligran mis reinos? Si perdemos Nápoles, habremos perdido la guerra. Nápoles y Sicilia son esenciales en la defensa contra el turco. Bien lo sabía mi abuelo, que no cejó para conservarlas en manos aragonesas. Sabéis que la Victoria es una dama caprichosa. Aunque parezca que hoy se entrega a Francisco, puede que mañana esté con vos. La victoria no basta. Gane quien gane, pronto habrá otra guerra. La lucha no cesará. Pronto tendré que partir de las Españas. Si por mí fuera, nunca me separaría de vos. Ni un día, ni una hora. Soy esposa del César. Y sé lo que eso significa. Alguien deberá asumir la regencia. Quiero que seáis vos. Confío en vuestra prudencia y buen juicio. No estaréis sola. Hombres leales os acompañarán. Si la tarea os causa algún temor, decidlo. Mi único temor es no corresponder a vuestra confianza. Pero juro que aquí encontraréis siempre a vuestra servidora más leal. Todo habremos de afrontarlo juntos. Perdonad que os aborde así. Tengo entendido que sois el caballerizo mayor de la reina. Sí, así es. ¿Con quién hablo? Hernán Cortés, gobernador de Nueva España. He oído acerca de vos. Entonces habréis escuchado muchas injurias contra mí. Sin embargo, necesito pediros algo. Permitid que esta carta llegue a las manos de la emperatriz. Entiendo vuestras dudas. Pero os aseguro que al concederme esa merced, ayudáis a un hombre que solo busca justicia. Debéis devolver esta carta. Mi señora, lo siento. Lo siento, fue la aflicción de ese hombre la que me hizo aceptar su recado. No os dejéis seducir por sus palabras. Ese hombre está bajo sospecha y a la espera de que un tribunal lo juzgue. Os ruego que me perdonéis. Francisco, vuestro corazón es bondadoso, pero debéis ser más cauto y no dejar que otros os utilicen para sus fines. Más aún si con ello pretenden comprometerme a mí. Benedictus es Domine Deus universi, quia de tua largitate acceptimus pane. Alto ahí, no deis un paso más. Majestad, solo la desesperación me obliga a semejante impertinencia. Dejadme solo deciros unas palabras. Envainad la espada. Nos ha estado siguiendo, Majestad. No temáis. Confiad en mí. Sé quién sois. Sabréis entonces que he venido a Castilla a postrarme ante vuestro esposo, mi señor. Pero ¿cómo puedo defenderme si se me niega la merced de verlo?
Este crucifijo me ha acompañado durante largas noches de zozobra. Y también cuando veía a los míos, a los nuestros, caer a manos de nuestros enemigos. Juro por esta cruz que todo cuanto he hecho, lo he hecho por mi rey. Incluso mis errores. Apelo a vuestra piedad para pediros ayuda y clemencia. ¿Es cierto lo que me han contado? Que Cortés os abordó en una de vuestras salidas. Así es. Os juro que lo ha de pagar. No al lugar. Pues ni sus palabras ni sus actos me ofendieron. Yo soy el culpable. No puse el celo debido y permití que ese hombre llegara hasta su majestad. Si se ha visto comprometida es debido a mi torpeza. Dejadnos solos. No culpéis a Francisco. La devoción por su reina inspiró su gesto. Yo di la palabra a Cortés, pues vino a mí en busca de justicia. ¿Disteis la palabra a un enemigo de la corona? ¿A un presunto criminal a pesar de que yo le he negado audiencia? Isabel, ¿qué tenéis? ¡Estado físico! Si sufre algún mal, nunca podré perdonármelo. No debí recriminarle su falta de ese modo. Hermano mío, tenéis una nueva hija. ¿Está sana? Miradla. Se llama Ana María, como mi hermana. Doy gracias al cielo porque estáis bien. De lo contrario hubiera muerto de remordimientos y culpa. No sufráis así por mi causa. ¿Podréis perdonarme? Podré por un único motivo. Porque os amo por encima de todas las cosas. No os merezco. Majestad. ¿Un juicio? ¿Cómo se atreve? Enrique ha ido demasiado lejos. Con Inglaterra en el bando enemigo, poco podemos hacer por vuestra tía. Todo está en manos del Papa. Pues no ha de caer en la tentación de complacer a Enrique. He tenido noticias. Nada de ese genovés va a lograr vencernos sin presentar batalla. El hambre y las epidemias se encargan de ello. Varios varones napolitanos han aprovechado para cambiarse de bando. Ahora luchan junto a Francia. Necesitamos enviar más tropas. Ningún noble castellano dará ni un maravedí más, si no es para defender nuestras fronteras. Vuestra negativa nos llevará al desastre. Así es. Un desastre cuya única causa es la enemistad enconada de dos reyes. Fernando,
Detened vuestra lengua. No. Hablad. Mi señor, siempre hemos atendido a vuestra llamada. Pero los que os aclamaron como emperador no pueden soportar más la carga. Estos reinos se desangran por la inquina que os tenéis. Y no cesará hasta que uno de los dos muera. No permita a Dios que estés en lo cierto. Nadie podría reclamar tal victoria. Pues la cristiandad entera estaría derrotada. Tiene razón. Ya es hora de que Francisco y yo resolvamos nuestras diferencias cara a cara. ¡Un duelo! No hay otro modo de poner fin a esta sangría. Resistid. Os lo ruego. Pensad en mí, en vuestros hijos. Es lo único que hago. Antes de partir, Felipe será jurado como mi heredero. La sucesión en las Españas quedará asegurada. Habéis perdido el juicio. Sois el emperador. Vuestra misión es lograr la paz entre los reinos cristianos, no inmolaros. La paz es imposible con Francisco. Dios me ayudará, pues la razón está de mi lado. Os juro que volveré, porque sé que vos y mis hijos me estaréis esperando. Vuestro sacrificio será inútil. Mi dolor eterno. La guerra ya dura. Alteza. Disculpad mi sorpresa, pero pensaba que comparecería ante el rey. Lo lamento, pero no podrá recibiros. No se encuentra en la corte. Entiendo. Aunque debo insistir. Mi señor el emperador desea transmitirle Lo que la- vuestro señor pretende es un despropósito. Y vos lo sabéis. Si no hay rey al que desafiar, no habrá duelo. El honor de ambos quedará a salvo, pues ninguno habrá rehusado. Esto ha llegado demasiado lejos y debemos ponerle fin. Daré cuenta, mi señor, de la imposibilidad de cumplir mi cometido. Decidle también que Francia está dispuesta a negociar la paz. Así se lo haré saber. Pero desconozco cuál será su respuesta. Confío en la sensatez de su majestad y en la de los que le rodean. Una ausencia muy oportuna, la del rey de Francia. Debimos imaginar que era un cobarde. En cuanto a la negociación, ¿consideráis que la oferta era sincera? Lo parecía. Quizás no sea una trampa, sino una señal de que nuestro enemigo no es tan fuerte como creíamos. Mejor negociar ahora, cuando aún no hay nada decidido, que aceptar las condiciones del vencedor. Juré que jamás volvería a sentarme frente a quien no conoce el honor. Y lo cumpliré. Pero tenéis razón. Negociaremos. Al menos ganaremos tiempo para reorganizar nuestros ejércitos. ¿Y quién nos representará ante Francia? Mi tía Margarita.